Continuamos con la parte 3 del taller de paralelogramos. En este caso vamos a realizar las exploraciones 3 y 4 en las que partimos de dos rectas paralelas que hemos dibujado usando los bordes de una regla. Después, usando otra regla de distinta anchura, vamos a dibujar en la exploración 3 dos rectas paralelas perpendiculares a las anteriores y en la exploración 4 dos rectas paralelas no perpendiculares a las anteriores. En cada caso tendremos que ver qué cuadrilátero se ha formado y cómo podemos justificar el cuadrilátero que se ha formado. Para las exploraciones 3 y 4 partimos de dos rectas paralelas, que son los bordes de nuestra regla, y ahora usando otra regla de diferente anchura, vamos a ver qué cuadriláteros se forman en el primer caso cuando colocamos esta recta perpendicularmente a la primera y en el segundo caso cuando la colocamos de manera no perpendicular. Bien, con la perpendicular a la recta, pase por un punto y dado que no tenemos que mantener la misma anchura, pues simplemente trazo una paralela a la que acabo de trazar. Bien, en el caso de que no sean perpendiculares, pues puedo dibujar cualquier recta y una paralela a esta recta para obtener, o sea que simularía nuestra segunda regla. Bien. En cuanto a la exploración 3, que sería el cuadrilátero de la izquierda, voy a determinar los puntos de intersección que no tengo. Como vemos, pues se ha formado un rectángulo. Ahora comprobaremos las propiedades y en el caso de la derecha, cuando las colocamos de forma no perpendicular, lo que se ha formado es un romboide. Bien, voy a construir con la herramienta polígono los dos, el rectángulo primero y ahora el romboide, y vamos a ver cuáles son sus propiedades. Bueno, en el caso del rectángulo se ve claramente, no haría falta, pero bueno, podríamos comprobar que efectivamente los ángulos son ángulos rectos. Voy a marcar solamente dos de ellos. Los lados tienen diferente anchura por la propia construcción. Y ahora, si pensamos en las simetrías axiales, pues tendríamos que marcar los puntos medios de los lados. Ahora vamos a dibujar las rectas que pasan por esos puntos medios y obtendremos los dos ejes de simetría axial que tiene el rectángulo. Podríamos pensar que tal vez la diagonal sería también un eje de simetría axial. Vamos a comprobar que no lo es. Voy a eliminar los dos ejes que he dibujado. Voy a dibujar la diagonal como la línea que une dos vértices no contiguos y ahora voy a construir el triángulo que se formaría en uno de los lados de la diagonal y con la herramienta simetría axial voy a hacer una simetría de ese triángulo con respecto al eje, que en este caso estamos hablando de la diagonal. Como vemos, efectivamente no coincide. Eso mismo sucede con la otra diagonal, por tanto, los únicos ejes de simetría axial que tiene el rectángulo son las dos líneas que pasan por los puntos medios de los lados opuestos. Con respecto a la simetría rotacional, voy a determinar el punto de corte de las diagonales, porque ese sería el centro de rotación. Y ahora nos vuelve a pasar igual que con el rombo. Tendríamos que girar 180 grados para ver que efectivamente coincide. Lo vamos a comprobar. Giramos este cuadrilátero con respecto a este centro 180 grados. Y vemos que efectivamente coincide. Por tanto, el rectángulo tiene también rotación de orden 2. Con respecto a los triángulos grandes que se forman al considerar solo una de las diagonales,
Vemos que son triángulos rectángulos porque tienen un ángulo de 90, pero tienen todos sus lados diferentes porque por propia construcción los lados del rectángulo son de distinta longitud y la hipotenusa es mayor que los dos catetos y de distinta longitud. Por tanto, se forman dos triángulos, rectángulos escalenos. Si ahora elimino la otra diagonal, pues vemos que sucede lo mismo. Es decir, cada diagonal por separado determina triángulos rectángulos escalenos. Al considerar las dos diagonales conjuntamente, lo que tenemos son 4 triángulos pequeños. ¿Y esos triángulos pequeños cómo son? Bueno, lo primero que tendríamos que darnos cuenta es que las diagonales no son perpendiculares. Si no lo vemos, pues simplemente lo comprobamos. Hemos visto que nos sale un ángulo obtuso de 122,62. Si queremos medir el ángulo, otro de los ángulos, en este caso de los que son agudos, pues también podemos hacerlo. Nos daría un ángulo de, bueno, pues lo que le faltaba a 180, es decir, 180 menos 122,62 nos da 57,38. Por tanto, las dos diagonales forman dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Tenemos que darnos cuenta que las dos diagonales en este caso determinan 4 triángulos que no son iguales. Es decir, hay dos que son iguales y otros dos iguales pero distintos entre sí las dos parejas. Por tanto, lo que tenemos que tener claro es también que las diagonales sí que tienen la misma longitud. Las diagonales tienen la misma longitud porque corresponden al mismo triángulo rectángulo, ¿vale? Al triángulo rectángulo formado por los dos lados del rectángulo y en este caso las diagonales tienen la misma longitud, se cortan en su punto medio, por tanto los lados de estos triángulos pequeños son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que los triángulos que se forman son isósceles. Entonces tendremos dos triángulos isósceles obtusángulos y dos triángulos isósceles acutángulos. En el caso del romboide, de la exploración 4, he realizado las mediciones de los lados y de los ángulos y efectivamente podemos comprobar que tenemos dos lados iguales 2 a 2 y ángulos iguales 2 a 2, siendo dos de los ángulos obtusos y dos de los ángulos agudos. Si queremos comprobar la simetría, si tiene simetría axial el romboide, podríamos hacerlo como hasta ahora, con los puntos medios de los lados, de lados opuestos. En este caso voy a tratar de dibujar una línea para comprobar si es un eje de simetría o no del romboide. Tendríamos que dibujar el polígono que se determina, el medio polígono que determina a un lado del supuesto eje, que es otro romboide, y ahora aplicando la simetría axial, pues romboide con eje de simetría axial, vemos que no coincide, análogamente con el punto medio de los otros dos lados. Otra posibilidad sería que las diagonales fuesen ejes de simetría. Vamos a probarlo. Voy a dibujar una de las diagonales. Voy a dibujar el polígono que queda a un lado de la diagonal, en este caso un triángulo, y voy a tratar de hacer una simetría axial de ese triángulo con respecto a la diagonal. Y vemos que tampoco coincide. De manera análoga, tampoco es simétrica, no hay simetría axial con respecto a la otra diagonal. Por tanto, el romboide no tiene simetría axial. Con respecto a la simetría rotacional, voy a dibujar las dos diagonales para determinar el punto central del romboide y con ese vamos a aplicarle simetría rotacional. Nos va a pasar exactamente igual que con el caso del rombo y del rectángulo, que cuando hago una rotación de este romboide con respecto a ese centro de 180 grados, vamos a ver cómo sí que coincide. Por tanto, el orden de rotación va a ser orden 2. Entonces, no tiene simetría axial, pero sí tiene simetría rotacional de orden 2. En cuanto a las diagonales, pues tienen distinta longitud, ese pasa el caso análogo al rombo, y a diferencia del rombo, estas no son perpendiculares. Podemos verlo simplemente midiendo el ángulo que forman las dos diagonales. Como vemos, nos sale un ángulo de 113,32, es decir, no es 90 grados, por tanto no son perpendiculares. Y ahora, si nos centramos en
En los triángulos grandes que determina cada diagonal, pues en este caso vemos que serían dos triángulos escalenos acutángulos, y si ahora lo que hacemos es considerar la otra diagonal, lo que tendríamos serían dos triángulos escalenos obtusángulos. Si dibujamos las dos diagonales conjuntamente, lo que tenemos son cuatro triángulos pequeñitos. En este caso, como todos los tres lados de cada uno de estos triangulitos miden distinto, pues serían escalenos y tendríamos dos escalenos obtusángulos y dos escalenos acutángulos.